Muy buenos días, el tema que veremos el día de hoy es la colonia, que lo podemos encontrar en las páginas 136 y 139 de su libro de Ciencias Sociales para la clase de tercer grado, quien les saluda Mr. Harold Rodríguez. Y como le vuelvo y le repito, el tema del día de hoy es la colonia. Como sugerencia y recomendación es importante que si a usted le hace falta contestar a una de las preguntas, pues le recomiendo que vuelva a ver el video y logre contestar de forma correcta a esta pregunta. Muy bien, entonces a continuación les voy a mostrar un esquema sobre el proceso de los españoles en América. Y eso ya lo vimos en una de las guías y también en uno de los videos. Y decíamos que este proceso se divide en tres etapas. Primero, en el primer escalón lo que tenemos es el descubrimiento, que hablamos sobre los 4 viajes de Cristóbal Colón, sobre sus famosas embarcaciones, sobre sus dificultades y también que en el cuarto y último viaje de Cristóbal Colón pues fue donde se descubrió a nuestro país Honduras, llegando a una isla que se le llamó como la Isla de Pinos y que actualmente se conoce como la Isla de Guanaja. Entonces, todo lo que tenga que ver con los viajes de exploración, estamos hablando sobre la etapa de descubrimiento. Vámonos a la segunda etapa de color verde, y esta es la conquista, que como pueden ver en pantalla nos estamos refiriendo a aquel proceso que vimos la semana pasada y decíamos que era un proceso militar, donde básicamente se refiere al enfrentamiento que tuvieron los españoles con los grupos indígenas. Como ustedes ya saben, salieron victoriosos los españoles, lógicamente porque tenían mejores armas y una tecnología más avanzada. Al igual que utilizaron animales que le ayudaron pues para poder derrotar a estos grupos indígenas. También es importante mencionar que al final de la conquista se dio lo que es la muerte de nuestro cacique Lempira por un español llamado Rodrigo de Ruiz. Ya saben ustedes que este pues en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con Lempira, al final le cortó su cabeza y lógicamente se da cierre a lo que es la conquista. Muy bien, entonces hoy veremos la tercera etapa y esta es la colonización que la vamos a definir más adelante. Pero importante mencionar entonces que el proceso de los españoles se define o se resume en tres etapas fundamentales. Número 1, descubrimiento. Número 2, conquista. Y finalmente la etapa número 3, que es la colonización de los españoles. Bien, entonces como dije anteriormente, ¿cuándo termina la conquista? Pues se da con la muerte del cacique Lempira a manos del español Rodrigo de Ruiz, quien ya sabemos le cortó la cabeza en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo y no a traición. Muy bien, entonces, ¿qué se entiende por colonización? Vamos a decir que la colonización es la toma de poder de los españoles en América. ¿Cómo así? Es decir, que ellos se convierten en las máximas autoridades de nuestro continente y por ende de Honduras. Ya los indígenas tienen que obedecer a las leyes y normas de los españoles. Es decir, que hay un cambio económico, surgen nuevas actividades económicas y ya los indígenas se convierten en una clase social más despreciada. Inclusive, imagínense ustedes que los españoles en aquel momento llegaron a pensar que tanto los indígenas como los negros eran animales y no seres humanos. Entonces, eso entre las cosas negativas. Entonces, la colonización, eso también se refiere cuando los españoles comienzan a fundar pequeños poblados, es decir, pequeñas comunidades de los indígenas juntamente con los españoles. Muy bien. Todas las formas de organización siempre tienen autoridades. Por ejemplo, para que usted me entienda, en una escuela siempre hay un director, hay un subdirector, están los maestros, los estudiantes y cada uno pues es una autoridad dentro de una escuela. Pues en la época de la colonia también existieron autoridades. Por ejemplo, la máxima autoridad, y lo vamos a ver de arriba hacia abajo, entre más arriba esté, más autoridad va a tener. Entonces, el primero son los reyes. ¿Quiénes eran los reyes de España? Pues eran Fernando e Isabel de Castilla, ¿verdad? Entonces estos eran los que enviaban las órdenes desde España y entonces vuelvo y repito, son la mayor autoridad en el caso de la colonia española. Después están los virreinatos, ¿verdad? Que viene siendo como quien dice un subdirector, para que me entienda. Entonces el virreinato es también conocido como virrey y era el representante de España en América, es decir, que eran enviados desde España a gobernar en América. Después estaban las capitanías generales, que a propósito de eso, Honduras perteneció a una capitanía llamada Capitanía General de Guatemala, donde entre otros países de Centroamérica, pues ahí estaban ellos
dentro de esta capitanía. ¿Cuál era la función de la capitanía? Pues era básicamente una función militar, es decir, que si había desorden por parte de los indígenas, los militares llegaban incluso a golpearlos e inclusive hasta asesinarlos. Eran como un enfrentamiento militar. Ok, luego estaba lo que es la Real Audiencia, que para que usted me entienda, esta era la que se encargaba de aplicar las leyes, eran como jueces, ¿verdad? Si un indígena se rebelaba, entre comillas, ¿verdad? Si estos se rebelaban, entonces estos indígenas eran llevados a la audiencia y estos los castigaban pues con algunas penas, por ejemplo, muertes. Si alguien era acusado de algo, entonces esta audiencia se encargaba de culparlo. Y finalmente un ayuntamiento que era un gobierno local, es como una pequeña alcaldía para que usted me entienda. En este ayuntamiento podemos decir que las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua eran también ayuntamientos, entonces eran pequeñas comunidades. Vean ustedes entonces, la mayor autoridad eran los reyes y ya vieron ustedes los demás. Ok, finalmente, ¿cuáles eran las actividades económicas de la colonia? Y lo pueden ver en pantalla. Eran tres principales, que era la minería, la agricultura, que tiene que ver con la siembra de cultivos, la ganadería, que tiene que ver pues con la domesticación de algunos animales como las vacas, ¿verdad? Entre otros. Entonces, pero ¿cuál era la principal en esta época de la colonia? Pues era la minería, es decir, que enviaban a las minas, a los indígenas, a extraer varios minerales como oro y plata, ¿verdad? Y que estos fueran entregados a los españoles. Entonces los obligaban a trabajar prácticamente en estas actividades. Repito, la principal actividad era la minería. En toda sociedad siempre hay división social. Entonces, en la época de la colonia no fue la excepción. Por ejemplo, para que usted me entienda, actualmente la división social podemos decir que hay ricos, clase media y pobres. Entonces, eso actualmente. En la época de la colonia se llamaban de diferentes formas. Por ejemplo, quiero que me entiendan la pirámide. Entre más arriba esté, más autoridad y más beneficios va a tener. Y entre más abajo, pues menos poder y más despreciados van a ser. ¿Cuáles eran estas clases sociales? Pues primero, los peninsulares. Cuando hablo de peninsulares me refiero a los españoles que eran provenientes de Europa. ¿Estamos de acuerdo? Después estaban los criollos, que usted lo puede ver en un color verde, que estos eran también españoles, pero con la diferencia que eran españoles nacidos en América. Repito, eran españoles nacidos en América. También tenían muchos beneficios, pero los que tenían más eran los peninsulares, que usted ya sabe que eran los españoles que eran provenientes de Europa. Ambos son españoles, la diferencia es el origen donde ellos nacen. Por ejemplo, es como una persona que nace en Estados Unidos pero que sus papás son hondureños. Entonces, son hondureños nacidos en Estados Unidos. ¿Estamos? Ahora bien, la tercera división son los mestizos, que estos pues se dieron por la unión entre un español y un indígena, o también podría ser entre un indígena y un negro, ¿verdad? Entre otras combinaciones. Pero es importante mencionar que los mestizos estaban en la tercera categoría. Más abajo de los mestizos encontramos los indígenas, ¿verdad? Que estos eran el grupo social más numeroso, pero también fueron durante muchos años los más explotados. Después, cuando los indígenas se estaban desapareciendo porque había muchas muertes y ya los indígenas estaban disminuyendo en su población, entonces fue que trajeron al grupo negroide, o también conocidos como negros. Los negros también pues fueron traídos desde África y en la época de la colonia fueron los más explotados y los más despreciados. Inclusive tanto así que también fueron considerados animales en algún momento. ¿Quiénes eran los más despreciados? Los negros. ¿Quiénes tenían el máximo poder? Los peninsulares. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, esa era la división social en la colonia. ¿Cuántos años duró la colonia? Aproximadamente, imagínense ustedes, 300 años. Por eso en nuestro himno nacional o en una de las estrofas habla sobre este importante acontecimiento que nos dice en uno de los párrafos: por 3 siglos tus hijos, ¿verdad? Entonces ahí hablamos sobre lo que es la colonia. ¿Qué recuerdos tenemos de la colonia actualmente? Pues las iglesias, estas fueron construidas en la época de la colonia, por ejemplo. En Tegucigalpa tenemos dos, los Dolores y la Catedral, que son ya sabemos, de la religión católica, ¿verdad?
Pero es importante mencionar que estas iglesias, cada una era para un grupo específico. Por ejemplo, los Dolores solo era para la congregación de indígenas. Y finalmente en la catedral solo se congregaban españoles. Aquí no podían ingresar españoles y acá no podían ingresar indígenas. ¿Por qué? Porque cada uno de los grupos tenía una iglesia propia. Otro edificio antiguo también es la fortaleza de San Fernando de Omoa, que esta fue construida por los españoles también para servir como una barrera para que los piratas que llegaban en aquella época queriendo robar el oro y la plata, ¿verdad? Entonces, por medio de los cañones, estos derribaban los barcos piratas. Por eso es que existe esta fortaleza de San Fernando de Omoa y también hay otra que se llama la fortaleza de Santa Bárbara. Muy bien, esto es lo que veremos el día de hoy sobre la colonia española. Espero que se encuentren muy bien y les deseo muchas bendiciones. Así que nos vemos en el próximo video, que les sugiero que en esta misma guía también van a encontrar un video más animado donde les va a explicar un poco más sobre el tema. Así que saludes y cuídense mucho.